Le comentaba en el segmento anterior, ya se encuentra acá con nosotros el señor Juan Liscano, arquitecto y director de la Fundación Gerencia Venezuela. Bienvenido a Noticias Globovisión Economía. Muchas gracias, muchas gracias a Producción, a Globovisión por la invitación. Quisiéramos pues comenzar a entrar en materia y precisamente la importancia, sobre todo en estos tiempos en los que Claro. vivimos, del sector construcción. ¿Cómo está en la actualidad? ¿Cuáles son las cifras que quizás se pudiesen manejar tomando en consideración las dificultades que hay, por ejemplo, para la obtención de la materia prima? Claro. Bueno, primero que nada, ya todos sabemos, el país está muy consciente de la situación con las materias primas, con el cemento, con la cabilla, y a eso hay que sumarle una situación con el recurso humano. Hoy los obreros están presentando unos cuadros de desnutrición terribles, ¿verdad? A eso hay que sumarle la situación los viernes cuando cobran una nómina, no hay efectivo y con el transporte. Eso interfiere también en la calidad y en la competitividad de la empresa. Entonces podemos decir que no solamente el problema hoy es con las materias primas, sino también con el personal, con la mano de obra. ¿Cómo se avisora el tema de construcción en el país? Porque si bien es cierto, pues hay una situación bastante particular, Claro. pues vemos que aún continúan en pie muchos proyectos en desarrollo y que siguen avanzando. ¿Cómo está esa situación Bueno, actualmente? así mismo es, Ingrid. Lo que tiene que saber el país es que estamos construyendo en hiperinflación. Los constructores, las personas que están haciendo su casa, están trabajando ya con unos índices hiperinflacionarios muy altos. Y nosotros en los talleres que organizamos, en los foros, manejamos 10 tipos de construcción, o sea, 10 formas diferentes que el venezolano está viviendo para construir y cada uno tiene que tener un resultado distinto o una forma de construir distinta. Te pongo el ejemplo, una persona que empezó a hacer su casa hace 4 años, una casa de 400 metros cuadrados y lastimosamente quedó a la mitad, la inflación se lo comió, entonces está en 3 y 2, no puede vender la casa porque no está terminada, pero tampoco tiene para terminarla. Entonces nosotros le aconsejamos que paralice la obra y haga una reingeniería total. Tuve un caso particular, una empresa que asesoramos, un señor que empezó una construcción en Maracay de 400 metros cuadrados y reestructuramos todo el proyecto y lo modificó a 5 apartamentos de 80 metros cuadrados. Vendió 2 apartamentos y logró terminar su obra. ¿Es posible Ese es un hacer caso. este tipo de readecuación? Sí, en ese caso nosotros sugerimos que se consulten bien con un ingeniero, con un profesional, con un arquitecto y asegurar primero que nada la materia prima, los materiales, porque hoy compra una paleta de cemento en 16 millones, pasado mañana la compra en 20, la otra semana la compra en 25 y es justamente esa inestabilidad la que hace que una persona que está trabajando con su esfuerzo no tenga un control de nada. Tenemos otro caso, una persona, Ingrid, quiere construir, se va a casar y no tiene para comprar un apartamento, pero tiene unos dólares guardados para construir. Lo que nosotros aconsejamos es que Ingrid se busque un equipo o un grupo de amigos que tengan la misma situación y entre los 4 o 5 comprar un terreno. Entonces lo que van a hacer los gastos comunes, ya sea el tanque, ya sea el portón, ya sean los muros perimetrales, sería entre 5. Entonces un portón, si vale 100.000 bolívares, 100 millones, Ingrid pondría solamente 20 millones. Y está el factor seguridad, que ya hace 20 años una persona normal compraba un terreno y construía su casa. Ya eso no es viable. Las personas que están así son esclavos de la casa por la situación con la inseguridad. Ahorita el que tiene una casa y la deja, se la desvalijan, Ingrid. Tener un pequeño condominio de 5 casas hace que si por lo menos tú te quieres ir a hacer una maestría o salirte irte del país unos 6 meses, tienen otras personas que de alguna manera cuidarían tu vivienda. Oye, y este tipo de situaciones, qué bien que lo comentas porque las conozco muy de cerca, de hecho, inicialmente he participado de proyectos de este tipo, sobre todo porque quienes estamos jóvenes, pues de alguna u otra forma queremos tener nuestra casa propia y es una excelente idea, pero sin embargo, pues toda esta situación en la que vivimos dificulta un poco pues el avanzar a la velocidad que quizás uno quisiera. La situación económica, los ingresos personales pues a veces no lo permiten, pero me tocas el punto del tema de la materia prima, que es importantísimo y primordial para poder avanzar. ¿Cómo hacer o qué recomiendan ustedes hacer en cuanto al tema de la adquisición de la materia prima, para la búsqueda sobre todo, porque si bien es cierto, está costoso, pues también es cierto que es un poco difícil encontrarla?
Sí, bueno, fíjate, hay distorsiones terribles, y empezando el programa, como te dije, estamos construyendo en hiperinflación. Lastimosamente las personas antes de empezar un proyecto tienen que asesorarse con un profesional, con un ingeniero, un arquitecto, y que se le haga un listado de los materiales que va a llevar su vivienda para empezar a comprarlos. No ejecuten una obra sin tener el 90% de los materiales comprados, porque por no conseguir, a veces duras hasta 2 semanas por no conseguir de repente hasta un rollo de alambre, y eso te paraliza totalmente la obra, sí, y estás pagando mano de obra. Es importante conseguir eso. Estamos hablando de distorsiones del 2.000 hasta el 10.000% en materia prima, llámese cabilla, llámese acero, llámese arena y piedra. Hay también problemas con las canteras para los volteos de piedra. Y tenemos otro caso también, por lo menos de los 10 casos que tocamos, con las constructoras, los que hacen inversiones y que ven el construir vivienda como un negocio. Sigue siendo un negocio. La construcción no ha dejado de ser un negocio muy rentable, ¿verdad? Nosotros aconsejamos que hoy las obras sean obras muy prudentes por cuestión de tiempo, por cuestión de permiso. El país tiene una visión y una proyección muy interesante porque todavía hay muchas permisologías. Te pongo mi ejemplo en Nueva Esparta. Te manejo el municipio García, que es un municipio oficialista, y el municipio Maneiro, que es un municipio de oposición. Ambos tienen una cantidad de permisos de construcción que están permisándose, que al momento de haber un cambio de modelo vendrían grandes inversiones para el país y el sector construcción se reactivaría. ¿Qué consideras tú que garantiza que el tema o que el sector construcción continúe ahí, quizás creciendo poco a poco, no a la velocidad que pudiese estar creciendo, pero que se mantenga ahí latente, que esa actividad no se paralice? Porque, pues, bueno, de cualquier forma, ante las adversidades siga buscando crecer. Sí, bueno, estamos ahorita en una época muy difícil. Y países, si vemos algunos modelos en el sistema internacional, países como Perú, que llegó a tener una hiperinflación de 6.000%, seguían construyendo. Bolivia, Panamá, que incluso cuando tuvo el problema económico que tuvo, el sector construcción fue el que apalancó y desarrolló su economía, porque justamente en estos momentos se hacen inversiones, pero viéndolo de un mediano y largo plazo. Las proyecciones, los inversionistas que están trabajando hoy en Venezuela no están trabajando con una visión a corto plazo, sino haciendo proyecciones a 5 años, a 10 años. Y te pongo el ejemplo de Colombia. Hoy Colombia está construyendo 1 millón de viviendas para una clase media que aún no existe. Ellos están calculando y proyectando que en 3 o 4 años la población completa, la clase media, va a subir a 1 millón de viviendas aproximadamente, y ya se tiene planificado eso para el momento. Qué interesante. Yo quisiera que conversáramos sobre todo y a profundidad este tema de las proyecciones, porque es importantísimo sobre todo hacer la proyección a futuro, porque evidentemente el tiempo continúa avanzando y es un sector que sigue en crecimiento y es potencial en crecimiento. Sí. Además de ello, pues las proyecciones a nivel internacional, así como esos planes de crecimiento que pudiesen estarse enfocando desde acá hacia afuera o desde afuera hacia adentro. Yo quiero que ahondemos sobre estas preguntas al regreso de la presente pausa que tenemos que hacer acá en Noticias Globovisión Económica.